gracias a quienes estáis compartiendo esta tarde luminosa y bonita que tenéis en Zaragoza, bastante ventosa también, pero muy soleada. Muchísimas gracias a CEIF por tener la valentía, la motivación y las ganas de liarse la manta a la cabeza y organizar una jornada para que podamos seguir divulgando, aprendiendo y haciendo lo que toda profesional sanitaria tiene que hacer, que es formarse continuamente y estar al día de las cosas nuevas que atañen a nuestra profesión, que son muchas y muy vinculadas a la cotidianidad. Además, teniendo también la osadía de pedir las acreditaciones y conseguirlas, que no es nada fácil. El caso es que, bueno, os tengo que pedir casi perdón por el título, porque es bastante rimbombante. A ver, cuando hubo un momento que me manda Beatriz un email de oye, Bea, dinos el título, porque es que, claro, tenemos que hacer el programa y tal, yo sabía de lo que iba a hablar, pero esto me pilló a traspiés, el título, y lo escribí, ¿no? Y unas semanas más tarde lo volví a mirar ya cuando no se podía cambiar y dije, es un poco repollo. Pero el caso es que, bueno, usando lo que ya está ahí, ¿no? Sí que aunque lo hubiera cambiado y hubiese puesto un título más sencillo, pues lo que hoy quiero hablaros va relacionado con este arte de vivir. Tiene mucho que ver con lo que hoy nos reúne esta tarde en este contexto, ¿verdad? El hecho de saber cuidarse, saber escoger las actividades, las rutinas, los hábitos para mantenernos saludables y llegar de forma saludable a todas las fases de la vida. Y eso constituye un arte, indudablemente. Si no fuera así, si fuera algo tan fácil, no tendríamos los hospitales, las consultas, los centros de salud tan llenos como lo tenemos de paciente crónico en malas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aprovechando la jornada de hoy, creo que esto sí, al final, este título tiene sentido, pese a lo recargado que pueda parecer. Y el caso es que perdonadme, tengo aquí la chuletilla porque es que hice cambios hasta ayer y no lo quiero tener cerca por si acaso. El caso es que son muchas cosas las que la ciencia, afortunadamente, de hoy en día descubre para la ciencia, no que de repente, señores, esto nadie lo sabía. Sí, se sabía de cosas que llevan conviviendo y perviviendo con nosotros durante miles y centenares de años, que se saben de los beneficios que tienen pues por la práctica, porque si llevan entre nosotros tanto tiempo, será por algo, pero resulta que ahora también la ciencia, también con las nuevas capacidades que tiene de averiguar cosas, se maravilla ante la cantidad de beneficios que nos proporcionan determinadas prácticas antiguas. Y entonces es como, señores, esto tiene muchísimo interés para cuidar y conservar la salud. Y el caso es que teniendo en cuenta, ya estamos. Vale, teniendo en cuenta, esto nos interesa mucho, porque teniendo en cuenta cómo es la actual población, y esto es de diciembre del 2022, que son los datos más actualizados que encuentras en el Ministerio, cómo son los datos estadísticos de la cantidad de población mayor que tenemos en España, y lo que va a suceder en los próximos y muy cercanos años, donde vamos a tener una balsa de población de adulto mayor y población de tercera edad directamente muy amplia, necesitamos implementar estrategias y tener muy afinada nuestras herramientas para poder intervenir y que la población que va acercándose a esta cúspide, ¿verdad?, invertida de la pirámide, llegue en otras condiciones de cómo se está llegando ahora en la mayoría de los casos. Doy 4 pinceladas sobre el sedentarismo. Resulta que encontramos este plan, esto lo encontráis en la OMS, es un plan de acción mundial sobre actividad física publicado no hace tanto y con una vigencia todavía actual, que nos dice que es que las estadísticas son terribles. O sea, pese a que no tenemos duda de lo importante que es el ejercicio físico para mantenernos saludables, encontramos
que un cuarto de la población mundial es sedentaria. Y en algunos países llega hasta el 70%, ¿os lo imagináis? Eso es una locura, 70% de población sedentaria. Y en España alcanza el nada desdeñable 43%. Ojito, porque esto habla de muchos miles, millones de personas con una actividad física entre 0 y muy poca. Claro, teniendo en cuenta que es uno de los principales factores de riesgo para el aumento de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. El sedentarismo está relacionado con enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, por supuesto obesidad, pero también a las cardiovasculares, los ictus, las cardiopatías, los infartos de diversas, etcétera. Por supuesto está relacionada con la osteoporosis y las fracturas, con una mayor tendencia a padecer cáncer, factor determinante en cuadros de depresión, pero también de demencias. Esto nos suena un montón, ¿no?, en nuestra práctica cotidiana. ¿Qué porcentaje de población, pacientes recibís, ya sea en vuestros centros de salud, consultas de especialidades, hospitalización, domiciliaria, escolar incluso? ¿Cuánto paciente tiene uno o varios de estas patologías? Que alguien que levante la mano, por favor, quien en sus pacientes no tengan algo de esto. Grillos del campo, ¿verdad? Porque es que esto sí que es una epidemia, mucho más peligrosa que la de algunos virus y bacterias, teniendo en cuenta lo que supone para ya no solo el enorme gasto sanitario que genera, que se podría utilizar en otras cosas, pero se utiliza en trabajar continuamente sobre esas recidivas, sobre esos pacientes que una y otra vez hacen los uso de los sistemas sanitarios porque no cambian sus hábitos, porque no adoptan unos estilos de vida saludables. Y además, lo que genera también para esos propios pacientes con respecto a la pérdida de calidad de vida y la debacle que supone para sus familias y cuidadores principales. Ya no solo es el paciente, es todo su círculo cercano el que se ve afectado. Por lo tanto, son gastos sanitarios, alteración de la vida, de la calidad de las relaciones sociales, de cómo sus familiares tienen que condicionar sus actividades diarias. Son muchísimas cosas asociadas. Y es que además se calcula que el 5,3 millones de muertes al año, es decir, el 63% de las muertes producidas por enfermedad, se relacionan de forma directa o indirecta con el sedentarismo. Estamos hablando de cifras realmente escalofriantes. Y es que la vida, que está concebida para ser dinámica, cinética, la hemos convertido en algo completamente estático, y eso es un profundo error. Pensemos un momento en lo que ha significado nuestra evolución como especie. Para nuestros ancestros, la supervivencia, el mantenerse vivos, implicaba sí o sí el movimiento, era imprescindible para cazar y procurarse comida, pero también para conseguir agua, conseguir fuego, los útiles con los que construir un refugio, etcétera, etcétera. Incluso con la llegada de la revolución agrícola y la aparición de las sociedades no nómadas, todo lo que implicaba supervivencia, pero también prosperidad, que las sociedades prosperaran, llevaba implícito el movimiento. Y esto, a nivel de evolución de la especie, significa que el movimiento era innegociable. Entonces, solamente hasta este parpadeo temporal que supone la actual sociedad moderna, porque verdaderamente es un parpadeo temporal, hemos dejado de tener el movimiento como algo necesario en nuestra vida. Pero es que resulta que nuestros genes son los mismos que tenían desde el Paleolítico, porque esta evolución fueron millones y millones de años, y lo que hoy conocemos como historia es casi nada en ese tiempo. El caso es que esa evolución histórica está impresa en nuestros genes. ¿Qué significa? Que a nivel de especie el movimiento es imprescindible
para que la vida se mantenga en unas condiciones saludables. Y sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es... ¡Ay! Perdón, espero no haber... Ha sonado horrible, pero parece que no se ha roto nada. Entonces, lo que estamos haciendo es olvidarnos de lo que somos como especie, de lo que de manera innata, natural e intrínseca llevamos escrito en nuestra esencia genética. Y es que este movimiento que hasta ahora era imprescindible, pues la mayor parte de las veces no está. Y ocurren pues que en esta sociedad, además, donde los avances tecnológicos, por un lado, nos han proporcionado muchísimas ventajas, qué duda cabe, a ver quién prefiere tener que ir a buscar agua o moler el grano al molino, en vez de hacer así clic, o abrir un grifo. Es innegable, o sea, no renunciamos a la comodidad de los avances tecnológicos, pero es que lo que hemos hecho ha sido perder la necesidad y la noción de esa necesidad de que nos tenemos que mover, de manera que encontramos que en la inmensa, o sea, en una parte muy alta de la población, el gasto calórico es casi nulo. Pero es que pensamos, te lo dice mucha gente, bueno, yo ya con limpiar la casa voy a ir a hacer la compra, o escucha, que es que me subo el último tramo de escaleras andando. Bueno, es verdad, eso es mejor que nada, pero el gasto calórico derivado de las actividades no consideradas deporte es bajísimo. Y además resulta que con estos artilugios que favorecen la movilidad, ¿no? Los patinetes favorecen la movilidad, pero limitan el movimiento, ya nos estamos encontrando incluso en pacientes menores de 30 años con problemas de sarcopenia, lo cual hubiera sido impensable. Y la sarcopenia, sabéis que va ligada a la osteoporosis, de hecho los expertos te hablan de osteosarcopenia, porque no tiene tanto que ver con una cuestión del calcio, sino con el movimiento que a través del músculo estriado se genera esa tracción sobre el músculo, sobre el hueso, entonces se ponen en marcha todos esos procesos de osteosíntesis, de redistribución mineral ósea. Es decir, esto sucede ya en gente menor de 30 años, lo cual es bastante terrible, porque si tenemos esto en gente joven, ¿qué va a significar para el soporte de que el sistema sanitario va a tener que hacer sobre estas personas? Ahora bien, para nuestra especie, para lo que somos como especie, para nuestros genes, para nuestro cuerpo, sin movimiento no hay salud y por lo tanto no hay envejecimiento saludable en quietud. Es prácticamente imposible. Todas tenemos bastante claro cuáles son los beneficios del deporte, son muchísimos, pero por si acaso me voy a permitir hacer una pequeña recapitulación. Sabemos que por supuesto, reduce, que duda cabe, el sobrepeso, mejora la digestión, promueve todos los procesos de inmunidad, la primaria, la adquirida, etc. Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal. Atentos a esto de la postura porque ahora hablaremos un poco más sobre ello y las implicaciones que tiene. Es súper interesante y muy desconocido. Favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión, incrementa la confianza en la imagen corporal, también previene problemas respiratorios, mejora las condiciones bronquiales, reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial, corrige el colesterol en sangre, mejora la calcificación de los huesos, previniendo la osteoporosis y la osteopenia, mantiene y mejora la flexibilidad y produce hormonas de bienestar, al tiempo que, claro está, relacionado con todo ese tema metabólico, disminuye la incidencia de diabetes y de accidentes cardiovasculares. Aquí tenemos todos los fármacos del mundo en uno. Esta es la auténtica polipíldora. ¿Habéis escuchado de la polipíldora esta que ahora se está poniendo muy de moda y que aún, bueno, sí, quizá ayuda a mejorar la adherencia terapéutica en los pacientes, pero al mismo tiempo sigue reforzando ese mensaje de tranquilo, usted no tiene que hacer nada más que tomarse esta pildorita, en vez de las 7 se toma solo uno, pero usted sigue haciendo lo mismo. Entonces volvemos a ese círculo vicioso, ¿verdad? Porque pese a tener esto claro, a que ahora el gobierno haga este tipo de anuncios, que por cierto yo no lo he visto, no sé quién de vosotras ha visto este anuncio, estas cuñas, pues porque Tomás y Beatriz lo han puesto, pero la inmensa mayoría de nosotros no lo conocemos. Es decir,
la prevención, la difusión que se hace de la práctica deportiva a un nivel gestor y por supuesto a nivel sanitario es escasísima, tan escasa que sigue siendo casi anecdótica la prescripción, uso y el conocimiento que los profesionales sanitarios en general tienen del deporte como auténtico medicamento. O sea, es decir, prescribo un montón de cosas, pero no prescribo deporte, no prescribo actividad física. Y el caso es que esto resulta, claro, ¿en qué situación nos pone esta situación? Pues que lejos de promocionar verdaderamente unos hábitos saludables, seguimos teniendo una amplísima franja de población con patología crónica, polimedicada, que en vez de ser objeto de intervenciones de prevención primaria, sigue siendo un sujeto pasivo al que se le institucionaliza a base de fármacos y actividades en las que prácticamente este sujeto no toma parte, sino que es tomado como un objeto sobre el que se hacen cosas, pero mientras esta persona no tome parte en, ¿cómo le vamos a pedir que cambie? ¿Cómo le vamos a pedir, bueno, sí, ahora los hábitos saludables, cuando jamás se le ha enseñado lo que es eso? Bueno, pues ahí tenemos que estar ahí, esas intervenciones de prevención primaria van a depender mucho del profesional que tengan enfrente. Resulta muy frustrante, iba a decir sorprendente, pero sorprendente sabemos que no, porque es que el deporte no se puede patentar, no da beneficios, las píldoras dan y muchas. Entonces, bueno, este es el juego que nos ha tocado jugar, no es fácil, es David contra Goliat, pero ¿qué pasa? Que nosotras como enfermeras no prescribimos medicamento, nosotras prescribimos salud, somos cuidadoras, hablamos de autocuidado, hablamos de prevención, de educación para la salud. Tenemos que ser los agentes que por cercanía y porque nos dedicamos a cuidar, no a sanar, nos dedicamos a cuidar. Nosotros trabajamos en el entorno de la salud, otros profesionales trabajan en el entorno de la enfermedad, ¿me entendéis? O sea, es decir, todas trabajamos con paciente enfermo, pero ¿qué hacemos las enfermeras? O por lo menos, ¿cuál es la esencia de la profesión enfermera? Todas nos acordamos de fundamentos, ¿no? Cuando nos decían, hacemos prevención para la salud, promoción y cuidado de la salud. ¿Dónde está eso en nuestras consultas? Se nos olvida muchas veces que nosotras tenemos que ser esos agentes que vayamos llegando a los pacientes en estas intervenciones que promuevan el autocuidado, que promuevan la responsabilidad. Es decir, que las enfermeras tenemos que optar por convertirnos, si no lo somos ya, en agentes de salud. ¿Otros no lo prescriben? Pues yo sí, porque esto forma parte de lo que yo hago como profesional sanitaria. Trabajar para generar nuevos hábitos y nueva conciencia en mis pacientes. El caso es que parece, ahora no, estamos hablando del tema del deporte, como si estuviésemos en algunos casos descubriendo la píldora maravillosa, que lo es, lo vuelvo a insistir, pero cualquiera que tenga, o sea, que haya mirado un poquito hacia atrás, se habrá dado cuenta que el binomio ejercicio y salud es algo que lleva con la humanidad desde tiempos muy muy remotos. De hecho, en numerosas culturas antiguas la relación entre la actividad física y la salud posee muchísimos antecedentes, y estos conceptos, el deporte, el ejercicio y la salud, han creado un vínculo cultural e histórico que acompaña a muchas sociedades antiguas y que formaban parte indisoluble de su crecimiento como sociedad. Pues encontrábamos estas prácticas deportivas o de actividad física vinculadas tanto al entrenamiento militar, pero también como prácticas para el fortalecimiento de la salud, y en muchos casos tenían cualidades de índole moral porque se asociaba a la adquisición de unos valores, a la forja del carácter, e incluso eran utilizadas en aspectos religiosos y de carácter espiritual, esas danzas, esas luchas rituales, lo cual nos da esa visión
de que este vínculo cultural, social y moral del ejercicio está siempre indisolublemente unido a la prosperidad y al desarrollo de las sociedades. Esto, claro, lo que nos hace entender esta relación tan amplia nos lleva la siguiente diapositiva, porque al final estamos hablando de la proyección del famoso proverbio mens sana in corpore sano. ¿Quién no ha escuchado esto? Todos lo hemos escuchado. Y es que este proverbio es el ejemplo perfecto de esa unión estrecha y profunda, bidireccional entre la salud mental y anímica de la persona, pero también la salud del cuerpo. Y aquí llegamos a la parte del cogollo de la presentación que hoy estoy haciendo aquí con vosotras. Y es que hoy día, como mencionaba al principio, la neurociencia está, gracias a nuevas investigaciones, ayudando a entender parte de los porqués de esta afirmación que ha atravesado el tiempo. Resulta que si el ejercicio es importante, que lo es, la postura corporal y la conciencia de la misma también lo son y mucho para nuestra cognición, memoria, atención, estado anímico y otras actividades fisiológicas. Esta es la base de las prácticas cuerpo-mente. Todos conocemos prácticas cuerpo-mente, probablemente muchas de nosotras también practiquemos, hayamos practicado algunas, hayamos recomendado algunas. Y fijaos que el orden es primero cuerpo y después mente. Porque tal y como dice Antonio Damasio, que probablemente hoy es uno de los mayores investigadores en neurociencia, el cuerpo percibe antes lo que la mente aún no se ha dado cuenta. ¿Qué pasa aquí? Que la señalización biológica que nos llega que llega a nuestro cerebro, previamente es interpretada y señalizada por nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De forma que se pueda modular la respuesta neuronal, adaptativa y relacional desde nuestro cerebro, pero empieza desde lo corporal. Entonces aquí el ejercicio ya nos va llevando por otros territorios, ¿verdad? Claro, y esto sucede tanto si haces una actividad física vigorosa, es decir, si utilizamos el ejercicio como ese estresor hormético que va a forzar a mi organismo a mejorar su respuesta homeostática y adaptativa, como si utilizamos otras prácticas más calmadas y focalizadas en una atención que ayude a bajar la respuesta inflamatoria y la actividad de nuestro sistema simpático, mejorando con ello la señalización del sistema límbico. ¿Ves? Dependiendo de qué tipo de actividad, vamos a generar una buena respuesta que va a mejorar la capacidad de homeostasis del organismo, dependiendo de cómo le lleguen los impulsos a través del cuerpo. Pues bien, pero bueno, ¿qué ha pasado? Vale, el caso es que sabemos que cuando pensamos en prácticas cuerpo-mente, la mayor parte de las veces, si no casi todas, pensamos en técnicas derivadas de Oriente. Y efectivamente existen otras, pero las que más conocemos efectivamente derivan de Oriente. Y es que según muchos estudiosos de antropología médica, etcétera, y de la antropología y la historiografía del ejercicio, consensúan que probablemente las primeras culturas que usaron los ejercicios de una manera razonada y muy pensada en este sentido fueron los hindús con el yoga y los chinos con el kung fu, los primeros en utilizar estos métodos de educación física para, mediante ese uso razonado, conseguir unos determinados fines que estaban orientados al cultivo del cuerpo, la posición y la mente. De hecho, se dice que fue, por ejemplo, es más antiguo el yoga y que uno de los abades del templo de Shaolin introdujo esos antiguos conocimientos sobre la gimnasia hindú en China, adaptando
esos movimientos, esas antiguas prácticas del yoga, para crear una serie de ejercicios que ayudaran a contrarrestar la vida esencialmente sedentaria de los monjes. Entonces, esto estamos hablando de, según los estudiosos, de unos 2700 años antes de nuestra era. Claro, fijaos, ya se daban cuenta de que, cuidado, somos monjes, vivimos una vida retirada, pero el sedentarismo es peligroso. De hecho, hay una frase que dice que el Kung Fu nace, y luego deriva en las prácticas marciales, etcétera, que todos conocemos y que asociamos con Bruce Lee y tal, pero el Kung Fu en estos templos Shaolins nace para curar al cuerpo de las debilidades del alma. Y fijaos aquí la relación tan bonita que traza. Y es que te dice curar al cuerpo de las debilidades del alma. Hay una cuestión que a mí en general me encanta, que es conocer la etimología de las palabras. Muchas veces creemos que sabemos lo que estamos diciendo y en realidad estamos hablando de los significados modernos. Pero si nos tomamos el trabajín de echar un vistazo a qué significan las palabras de verdad, encontramos cosas muy interesantes. Y veréis, resulta que la palabra latina derivada, esta a su vez del griego, que significa enfermedad, infirmitas, ¿sabéis qué significa originalmente? No. Sin firmeza. Infirmitas significa falta de firmeza. Esto es, te está señalando a que la aparición de la enfermedad deriva en la falta de ser constante en el cuidado de uno mismo, en la pérdida de voluntad, en lo que es correcto y adecuado, en esas debilidades del alma que repercuten en los daños en la salud física. Y aquí hace más de no sé cuántos, porque sí son 2700 antes de nuestra era, más todos los que llevamos desde entonces, también te apuntaban a lo mismo en otra cultura que no conoció a la que tiene esta palabra infirmitas. Te hablan de eso. Estamos hablando de trabajar desde el cuerpo sobre la mente y que a través de la mente también cuidemos el cuerpo. Vamos por ahí, porque el ejercicio se puede hacer de muchas maneras. Y además estas prácticas derivaron, estas artes primigenias derivaron en otras técnicas muy interesantes de las que hoy voy a hacer un poquito de mención, porque si estamos hablando de envejecimiento saludable y de actuar sobre personas ya con, bueno, que podemos actuar sobre todas las franjas de población, pero quizá con más énfasis en quienes están entrando en ese terreno del envejecimiento, que son los adultos mayores, y por lo tanto quiero mostraros, para que no lo conozcáis todavía, la cantidad de beneficios que podemos encontrar aquí en el Tai Chi y en el Qigong. Bueno, como os ha comentado brevemente Beatriz al presentarme, bueno, mi trayectoria profesional está íntimamente ligada a la práctica, estudio, divulgación y docencia de la medicina china, a la que me dedico desde hace 22 años. Y el caso es que siempre que hago alguna charla o algún evento de divulgación, de alguna u otra forma cuelo algo de esto, por varios motivos. Primero, porque es a lo que me dedico, lo conozco mucho, porque además la medicina china como ciencia eminentemente preventiva hace un enfoque muy profundo en esos cuidados, en esa prevención, en qué tenemos que hacer para no perder la firmeza en cuidarnos y así mantenernos sanos, y porque además luego en la práctica tiene unas cosas súper útiles, súper aplicables, muy fáciles, muy cotidianas, que en el ámbito de los autocuidados nos aporta muchísimos beneficios. Pues bien, voy a tratar de llevar lo más aplicable, lo más práctico de esto que os presento hoy, para que pueda ser útil en cualquier circunstancia y para profesionales de muy diversos ámbitos. ¿Habéis oído hablar del bodyfulness? Porque del mindfulness sí, ¿verdad? El mindfulness lo hemos oído hablar todas. Pues resulta que el bodyfulness es una cosa que se está poniendo ahora muy de moda. Otra práctica cuerpo-mente. Y aquí sí que voy a leer literalmente, porque si lo buscáis, buscadlo si queréis, vais a ver una definición como esta.
Novedosa práctica cuerpo-mente que combina técnicas de movimiento somático, conciencia corporal y meditación de una manera dinámica, creativa y relacional. Suena bien, ¿verdad? Suena fantástico. Lo que pasa es que de novedoso tiene poco, porque es una definición prácticamente perfecta de lo que son el Tai Chi y el Qigong. Efectivamente, son herramientas ancestrales, pero con una actualidad tan profunda, tan aplicable, que sería un desperdicio absoluto que por lo menos no se conocieran. Y luego cada quien ya verá de qué forma o de qué no forma lo pone en práctica. Pero desde luego es un recurso súper interesante y que no debería pasar desapercibido. Muy bien, aquí en España es casi imposible encontrar en una publicación oficial algo que hable sobre el Tai Chi, pero en otros sistemas sanitarios las cosas se hacen de otra manera. Y he traído este titular del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, esto seguramente os suene a muchísimas de vosotras, y dentro de recursos de salud, fijaos, dentro de recursos de salud, hay un artículo destacado, además, sobre el Tai Chi y la salud, un enfoque moderno para una práctica antigua. Lo escribe, no he copiado el texto porque obviamente no se vería, pero lo escribe un investigador del Tai Chi de la Universidad de Harvard y dice: aquí dice el investigador, se habla del Tai Chi como una meditación en movimiento que suele combinar movimientos suaves con técnicas de respiración, concentración mental y relajación. Estos movimientos pueden adaptarse y practicarse al caminar, estando de pie o sentado. Atención, estando de pie o sentado. Esto amplía su práctica a personas con movilidad reducida, en espacios reducidos, es decir, no hace falta tener una superautonomía corporal para poder poner algo de esto en práctica. Y continúa este señor. El fundamento del Tai Chi consiste en entender a la persona como un todo y mejorar el equilibrio y la comunicación entre los distintos sistemas del cuerpo. Es una intervención prometedora que apunta a, a mejorar y preservar la salud, especialmente en los adultos mayores. Y esto se recalca una y otra vez en la información científica o en la información en general que encontramos sobre estos sistemas, el Tai Chi y el Qigong. Adultos mayores se encuentran continuamente. Y ahora veremos por qué se insiste tanto en esta franja de población con respecto a estas técnicas y a estos ejercicios. Muy bien. Le vamos a poner el Tai Chi aquí en un ladito y nos vamos a venir ahora a este otro lado a hablar un poquito del Qigong. Si bien ambas se pueden considerar como técnicas derivadas de antiguas artes, bueno, es que no eran, las artes marciales vinieron después, en realidad, ¿no? Como estos ejercicios antiguos destinados a evitar la vida sedentaria de los monjes, etcétera, etcétera, pero es que el Qigong, además, tiene una ramificación muy vinculada con la medicina china. Es más, es parte de la terapéutica, es una herramienta terapéutica. De hecho, se le llama el Qigong medicinal. Igual que en la medicina china encuentras acupuntura, fitoterapia, dietética, tuina, moxibustión y otra serie de elementos terapéuticos, el Qigong forma parte de la terapéutica de la medicina china. Por lo tanto, Qigong medicinal ya te está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Pues bien, lo que vemos en este caso es que también el Qigong es muy parecido en su definición, es un conjunto de movimientos, también de conjunto de repeticiones de movimientos, meditación en cuanto al control mental que hay que tener sobre lo que se hace, esa meditación en movimiento sobre qué estoy haciendo, mi autoconciencia corporal, y al tiempo que se hacen respiraciones. Es más, lo de las respiraciones en todo tipo de ejercicio se hace. Cuando hacemos yoga, os insiste o no os insiste el profe en respira, y acuérdate de respirar, y así por la boca no, hay que respirar por la nariz, y si estás corriendo, como no respires bien, flipas, si nadas no te cuento, etcétera. Es decir, la respiración y el ejercicio van hipervinculadas, y no solamente por una cuestión de capacidad pulmonar y
y de ventilación pulmonar, sino por la cantidad de repercusiones que tiene una respiración correcta. Pero es que en este caso también, dame un segundo, quiero ver una cosita. Vale, sí, de hecho también, y esto tiene mucho que ver porque para el Qigong hay a veces que son ejercicios muy sencillos, que pues prácticamente son estiramientos, que ya ves tú, se pueden hacer hasta tumbados, o sea, nos da una posibilidad de aplicarlo en muchísimos tipos de pacientes, y se acompaña ya no solo con la respiración, sino terminando las respiraciones con determinados sonidos terapéuticos. Primero, puedes pensar, esto es una tontería de estas de los chinos y no sé cuántos, pero nos vamos a esas investigaciones neurológicas y de los neurocientíficos y sabemos que cuando expiramos a través de la boca, y más si hacemos algo de vibración, la vibración de nuestras cuerdas vocales están activando el nervio vago, que es el gran nervio, que activa el sistema nervioso parasimpático, el que contrarresta la actividad del simpático, ya sabemos, cortisol, hormonas del estrés, etcétera, etcétera. Pero es que además esos movimientos, esos sonidos están generando una bóveda de resonancia con los huesos del cráneo que al impactar sobre el tímpano desde dentro hacen que el tímpano, que es una estructura espectacular, habría también, es que no tenemos tiempo, pero bueno, el caso es que el tímpano también genera unos movimientos adaptativos que también repercuten en la activación de determinados núcleos cerebrales que, conjunto con esa activación del nervio vago, lo que están haciendo es bajar esa hiperactividad, que en general es casi crónica en las sociedades modernas, del sistema nervioso simpático, activando esos mecanismos de la calma, de la relajación, de la atención, de la conciencia, etcétera, etcétera. Voy a dar aquí otra pincelada sobre los nombres. Y diréis, qué pesada es esta persona, ¿no?, con lo de los nombres. Es que nos da muchas pistas. Fijaos, el nombre antiguo del Qigong, el Tuku Nashin, estos 4 radicales, más o menos nos vienen a decir, significa expulsar la energía usada y absorber la nueva. Nos sigue pareciendo así algo rarillo, pero vamos a ponernos en el ejemplo. Tú llegas a casa, has estado currando, has tenido una mañana de estas de aupa, vienes con la cabeza como tal y dices, ay madre, y ahora tengo clase de ciclo, pilates, no sé qué, no me apetece, pero superas la pereza, vas y te alegras tanto de haber ido, es decir, llegas con ese cansancio, esa pesadez, la cabeza tal, haces ejercicio, el que sea que hagas, y te revitalizas, te refrescas. ¿Qué pasa? La energía ni se destruye ni se elimina, se transforma. Es casi una actividad alquímica. Te utilizas lo viejo, lo que está, esa energía densa, pesada, sucia casi, y gracias al ejercicio se activan tantas cosas, cambias tantas cosas, que hasta cambias tu energía. Pues bien, esa denominación fue evolucionando hasta la actual denominación de Qigong, que por supuesto también significa cosas. Y la traducción más directa de Qigong es el arte del cultivo de Qi, nada menos. Fijaos, arte, cultivo y energía vital. ¿De qué estamos hablando hoy aquí? De envejecimiento saludable, para llegar sanos y mantenernos sanos y tener una vida longeva y dando calidad a esos años. Tendremos que aprender, el arte de cultivar nuestra energía para vivir con calidad. Al final, esto es de lo que estamos hablando hoy aquí, lo que nos ha reunido esta tarde en Zaragoza. Entonces, claro, la práctica habitual es lo que más va a dar resultados, como en cualquier cosa que hagas en la vida. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ciencia actual sobre los beneficios del Tai Chi y del Qigong? Sé que esas letritas son casi imposibles de ver, incluso desde aquí, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. Mejora, y estos son todo, hay papers, hay estudios, estos son todos datos extraídos de publicaciones actualizadas. Mejora el equilibrio, la estabilidad, importante, disminuye el riesgo y el miedo a las caídas, es súper útil en personas con Parkinson y Alzheimer leve o moderado. De hecho, hay especialistas de rehabilitación que trabajan casi en exclusiva con Tai Chi y Qigong para estas demencias.
y es algo que cada vez se va potenciando más. De hecho, hay algunos sistemas sanitarios que ya lo incluyen en sus carteras de servicio, obviamente en España no. Promueve la oxigenación de los tejidos, pero ya no, y esa oxigenación al final va a mejorar el metabolismo celular, lo que redunda en la mejora de determinados parámetros, sobre todo a nivel cardiovascular, disminuye hipertensión, bueno, una serie de mejoras en este sentido. Se ha comprobado también que en pacientes con fatiga crónica, dolor crónico, fibromialgia, la práctica regular disminuye la sensación de fatiga, la sensación de dolor y promueve un mejor descanso, un sueño más adecuado. Si nos fijamos que tenemos una persona con más equilibrio, más estabilidad, con menos miedo a las caídas, que se siente, ¿sabes?, que no tiene, que tiene un cuerpo más ágil, empezamos a encontrar que se estimula la confianza, lo que da lugar a que el ánimo, la manera de ver las cosas, el cómo me planteo, incluso los propios sentimientos, no nos olvidemos, al principio hemos dicho que el sedentarismo es una causa importantísima de riesgo de depresión, porque me tiene solo en casa, estoy solo, además no interrelaciono, no subo mi energía de ninguna forma, si me muevo menos, estoy menos ágil. Ojito con esto, es muy importante también. Mejora el ánimo, mejora de la gestión de las emociones, mejora de la relación conmigo mismo y con el entorno, lo cual promueve estados de bienestar que van a dar mayor calidad de vida y, en conclusión, una longevidad de mayor calidad y mucho más saludable. Ahora bien, decíamos, la postura, la conciencia, el ejercicio, ¿son importantes? Claro, antes hablaba de un investigador de Harvard, pero ahora nos vamos a quedar más cerquita y os voy a enseñar en este vídeo de 4 minutitos a la fantástica Nazaret Castellanos, que por favor, si no la conocéis, es alguien a quien conocer ya, casi para llevártela en el bolsillo. Es una neurocientífica española con una trayectoria súper potente, que lleva ya años investigando desde su campo, la neurociencia, los efectos que desde el cuerpo afectan al comportamiento de la mente en prácticas tales como meditación, respiración, Qigong, ellas practican de Qigong, también temas relacionados con la espiritualidad, lo cual también la convierte en una auténtica valiente y pionera, pues en un mundo científico tan ultra ortodoxo como la neurociencia. Atreverse a hablar de estas cosas es un ole por ella. Entonces, vamos a ver un momentito el vídeo, si eres tan amable, clicas ahí en postura y cerebro, por favor. Hay que ir a YouTube. Sí, explorar en YouTube y no sé si darle a sonido. Entonces empecé a estudiar a través de una colaboración, tanto a nivel personal como profesional, una colaboración con unos médicos que estaban estudiando, intentando fusionar la medicina tradicional china con la occidental. Entonces aquello que yo ya conocía en casa, ¿no?, que era el tai chi, el qigong, dije, bueno, vale, está muy bien, yo veo que me funciona, pero ya sabéis que yo siempre quiero ver esas bases científicas. Y entonces me puse desde hace un año a estudiar los fundamentos, los mecanismos neuronales del Qigong. Y entonces el artículo, muy interesante, acaba diciendo, vale, la enfermedad de Alzheimer y la evolución, la progresión de la enfermedad de Alzheimer influye en la postura corporal. ¿Puede la postura corporal influir en la enfermedad de Alzheimer? ¿Podemos hacer algo? Y entonces ahí Harvard activa los protocolos de medicina preventiva, entre los cuales cuenta, enseñemos a la gente a cuidar su postura corporal. ¿Por qué? Porque influye en su bienestar, influye en la cognición, influye en la memoria, en la atención, en el control de la ansiedad, en la depresión, pero también previene. ¿Y dónde está la propiocepción en el cuerpo? Pues en una de las zonas más importantes del cerebro, que se llama la ínsula. Estas son gráficas también publicadas en un artículo en Nature Neuroscience, revista número 1, por Craig, que es uno de los grandes investigadores. Y es interesante ver las funciones que tiene la ínsula. ¿Por qué? Porque si vemos las funciones que tiene la ínsula, que ahora os las leo de carrerilla, y sabemos que eso tiene que ver con el cuerpo, anatomía y función es lo mismo. Entonces el cuerpo está relacionado con la detección de errores
Eso es fundamental. El libre albedrío, el reconocimiento, memoria, toma de decisiones, la metacognición, es decir, la cognición, la observación de uno mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la temperatura y el dolor, el reconocimiento de uno mismo, la percepción musical y rítmica, el sentido materno, el reconocimiento de voces felices, fijaros, que está separado del de infelices, hacer sonreír o sonreír a uno mismo. Todas estas funciones pertenecen a la ínsula. Estos son estudios de neuroimagen y todas estas funciones dependen de la postura corporal. Si yo cambio la postura corporal, cambio estas funciones. Si yo cambio una de estas funciones, cambio el resto. ¿Qué bases neurocientíficas hemos encontrado en estos trabajos? Pues que el hacer este ejercicio del Qigong aumenta la actividad de la ínsula. La pregunta era, ¿una técnica como el Qigong tiene algún correlato neuronal? Es decir, ¿cambia el cerebro en algo? Pues los estudios que demostraban universidades en Estados Unidos, sobre todo en California, es que efectivamente se cambia la actividad de la ínsula, que era donde se esperaba. Es decir, aumentamos la propiocepción. Otro de los resultados que también demuestra la Universidad de San Diego. Después de hacer Tai Chi, aumentan las ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa, como veíamos en la clase de hoy, que hemos dedicado a estudiar cómo se comunican las neuronas entre sí, las ondas alfas no son un estado de relajación, como siempre se dicen, son un estado de aumento de la atención y de inhibición. Las ondas alfas aparecen cuando doy prioridad a algo relevante y freno lo irrelevante. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que las ondas alfa aumentan, pero no solo aumentan en el momento que lo estamos haciendo, sino que persisten durante horas en nuestro cerebro, cuando empezamos a hacerlo. Pero si la práctica es continuada, el cerebro se acostumbra a tener más alfa. Es decir, lo que se ha visto y se ha demostrado, que demuestra la Universidad de Harvard, siempre hago mucho hincapié en poner instituciones que sean muy serias, porque creo que se me escucha más. Harvard, ¿qué dice? Que la meditación en movimiento, lo que ellos llaman bodyfulness, ¿no? ¿Sabes? Mindfulness, pues ahora es bodyfulness. Esa meditación en movimiento, que es el Tai Chi, pues supone, pues vale, un cambio en la postura, en la respiración, regula el estrés, la depresión, la ansiedad, aumenta la calidad de vida, pero sobre todo produce una reorganización en el cerebro. Si lo hago una vez, pues vale, hay cambios cerebrales y ya está, pues como todo lo que hacemos. Si lo hago mucho, esos cambios cerebrales son duraderos. Esto es una muestrita y creo que ha sido muy... Uy, vale, sí, vale, 5 minutos. El caso, bueno, pues esto es simplemente una pequeña muestra, hay más. Y, a ver, un momento, no, a ver, es que lo tengo al revés, perdón. Vale, todos hemos visto imágenes de estas plazas asiáticas con un montón de gente, muchas de ellos mayores, practicando por las mañanas, por las tardes, Qigong, Tai Chi. Y el caso es que fijaos, no hace falta, o sea, cada uno lo hace un poco como puede, no todos tienen la misma postura, uno se agacha más, uno menos, no hace falta una grandísima coordinación, no hace falta una fuerza muscular enorme. Bueno, a ver, escucha, a ver, ¿cuántas de nosotras haríamos esto ahora mismo? Levantar la pierna a este nivel con los brazos, mientras, o sea, es decir, ojito, muchas querríamos con la edad de esta señora hacer lo que hace ella. Imaginaos para nuestros pacientes. La cuestión es las ganas de hacerlo y pensaremos muchas. Bueno, pero es que donde yo vivo no hay de esto. Yo es que vivo en un sitio pequeño, no tengo ni idea y cómo voy a hacer. Ay, pero es que las redes están llenas de posibilidades. Y esto es un recurso sanitario más. Tomás y Marisa nos van a hablar de los recursos sanitarios. Tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro favor. Recordad, enfermera igual a agente de salud. Y es que, fijaos, esto es una simple captura de pantalla de una búsqueda, tal como Qigong o Tai Chi para principiantes. Mirad, no lo leéis, pero os lo digo yo. Lo que sale, o sea, es una simple búsqueda. Fortalece abdominales, alivia los dolores de espalda, Qigong para Parkinson, ejercicios de Qigong para artrosis en las manos. Y luego además, rutina fácil. Y estamos hablando de vídeos de 13, de 8, de 7 minutos. Es decir, que no necesitamos
estar haciendo una hora de Qigong, que se puede hacer de varias formas, y además tienes escuelas y sitios muy buenos con gente con una trayectoria espectacular. Yo voy a poner aquí 3 nombres porque se pueden encontrar fácilmente en redes, tanto sus escuelas que hacen cursos online, y tengo pacientes que lo hacen incluso en casa y les va bien y les encanta. Y luego, por supuesto, para encontrar vídeos en YouTube he traído 3 referencias por lo buenas y la trayectoria que tiene esta gente, como son Teresa Menchen, la Escuela Azorera o Luis Duarte. Hay más, os animo a que exploréis, por supuesto animo a que lo probéis, ¿vale? Porque esto es verdaderamente fácil y una vez que lo probéis vais a tener muchos más argumentos para recomendarlo. Pero es que además, bueno, pues yo ya termino, dejo que hagáis fotitos, luego si hace falta yo repito los nombres, os escriben aquí. Hemos visto en este ratito que son ejercicios fáciles, sencillos, accesibles, que se pueden hacer de muchas formas, de pie, tumbado, sentado, es decir, que son muy adaptativos, que se pueden hacer para personas de todas las edades, que los investigadores insisten una y otra vez que son especialmente prometedores para los adultos mayores, que se pueden utilizar como píldoras de movimiento, que parece que la actividad física tiene que ser siempre 1 hora o eso es lo ideal, pero estamos hablando de pacientes mayores en los que sus condiciones físicas, personales, ambientales son diferentes. No pasa nada, el caso es hacerlo. Las píldoras de movimiento, como hemos visto, 7 minutos al día para esa artritis en las manos, para fortalecer las lumbares, para mejorar la estabilidad en la marcha después de una intervención de cadera. Las aplicaciones son enormes. Os animo, por tanto, a que, quienes lo conozcáis, a que os animéis a prescribirlo, a quienes no lo conocíais, a que tengáis la curiosidad de conocerlo todavía más, que verdaderamente os sirva como un recurso con el que podamos ayudar a nuestros pacientes a tener un envejecimiento activo más sano y más feliz. Muchas gracias.